Hola, muy buenas tardes. Isabel Bachorro Domínguez para servirles. Estamos en su programa Psicología, Espiritualidad y algo más. Y tenemos un súper invitadazo, ¿no? De todas estas partes de la neurofisiología, neurología, neurociencias, ¿no? Nuestro buen amigo, el doctor Miguel. Miguel, ¿nos haces favor de presentarte? Cómo no, maestra Isa, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Miguel Molina Hernández, doctor en neurociencias y grafólogo. Aquí con mi maestra estamos aprendiendo las técnicas de la grafología y desarrollándolas en Puebla. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. El doctor el día de hoy nos va a hacer favor de seguir hablando con respecto al cerebro y la escritura, ¿no? Hemos repasado, nos ha hecho favor el doctor de que veamos lóbulos frontales, ¿no? Estuvimos viendo la vez pasada lóbulos parietales Temporales. y temporales. Estaremos viendo algo con respecto a los occipitales y algo del cuerpo calloso, en donde pensamos que cada uno de los hemisferios, doctor, son autónomos y por medio del cuerpo calloso se hace esta gran información, mezcla de información entre estas dos partes. ¿Te parece, doctor? Bueno. Sí. ¿O tú? Bueno, terminamos lóbulos parietales, ¿Sí? occipitales y hablamos algo de cuerpo calloso, que de hecho es el tema que estaba yo pensando platicarlo, porque el doctor Sperry en Estados Unidos obtuvo el premio Nobel por esos trabajos al estudiar el cuerpo calloso y su participación en la relación entre hemisferios. Claro que sí, es un tema muy, muy interesante. Y bastante. ¿Y cómo? Algo que hemos estado los grafólogos, sobre todo en Puebla, estábamos ahorita comentando el papel de la grafología en Puebla. Algo que hemos luchado, mucha gente que amamos esta disciplina totalmente científica, es darle precisamente ese peso científico, ¿no? O sea, cómo tirar por la borda con argumentos totalmente científicos con respecto a por qué la escritura sí es parte del reflejo de lo que está pasando en mi cerebro, ¿no? Y de ahí venimos con esta parte de metodología científica. ¿Cómo lo ves, doctor? Sí, gracias, Isa. De hecho, la mano no es la que escribe, es el cerebro el que escribe. Uh-huh. Y ahorita vamos a observar, cuando veamos lóbulos parietales, cuál es el mecanismo para la escritura. Se puede escribir con el pie. De hecho, hay una señora muy famosa en Guadalajara que no tiene brazos y todo lo hace con los pies. Uh-huh. Carga a su bebé, lo cambia, le da de comer y escribe y firma con los pies. Con los pies. Entonces, yo diría que las manos y los pies o la boca es como una especie de pantógrafo que está interpretando las órdenes que da el cerebro. Entonces la escritura empieza en el cerebro, se estructura en el cerebro y los órganos encargados de llevarla a cabo, que son las manos, la mayoría, los pies, la boca, son los conductos. Por eso en la grafología, la importancia que tiene la grafología, y esperamos que se vea y mucha gente se adhiera a ella, es que nos podemos develar la personalidad y además podemos develar patologías cerebrales y orgánicas en general a través de la escritura. Totalmente de acuerdo, y cierto lo que comenta el doctor Miguel. Solamente, bueno, algo que tenemos bastante claro los grafólogos es que nosotros no diagnosticamos, aunque estamos viendo en la grafía que algo está pasando, ¿no? Siempre hacemos recomendación de acérquese con su médico, y si te pregunta el grafo analizado por qué, y tú dices, bueno, es que algo está por aquí, algún temblor estoy viendo, y el especialista en esto, pues es el médico, ¿no? Nosotros solamente damos como que forma a los trazos, ni siquiera nos metemos con las letras, ¿no? Claro. Ni siquiera, o sea, siempre hemos comentado que
no es necesario ni siquiera que sepamos, que diga, a menos de que estemos en nuestra grafología emocional, nuestra amada grafología emocional, y la grafología forense, con la cual sí podemos determinar las intenciones. Pero de ahí en fuera, todo lo demás no nos interesa lo que dice. O sea, me pueden decir una canción, me pueden decir, siempre digo groserías y no va a pasar, ¿no? Entonces, es bastante interesante como ahorita el doctor abordará esta parte de por qué con la mano es como que más rica, pues solamente el área cortical que está teniendo la mano en el cerebro, que creo que es parte en este caso, de un miembro donde tiene más área cortical en nuestro cerebro, ¿no? Y por eso es que de alguna manera como que es en automático y es resultado de la evolución, ¿no? Así es. No, y de hecho no nada más la personalidad se ve escrita en el papel cuando la gente la escribe, y también se puede obtener sugerencias de asistir al psicólogo, porque en la letra se puede ver ansiedad, se puede ver rasgos depresivos, y entonces se le sugiere a la gente que vaya con el terapeuta indicado. El grafólogo no tiene por qué hacer un diagnóstico, porque algunos no son médicos ni psicólogos. Así es. Puede ser un abogado o cualquier persona que le interese conocer su personalidad, pero sí puede hacer sugerencias. De hecho, fue el primer caso que a mí me llamó la atención, y como a las 3 de la mañana le mandé un mensaje a mi maestra Isa. Encontré en las letras una torcedura en la parte alta de las letras. Y perdón, Isa, por anticipado, por despertarte en las madrugadas. No pasa nada. Y pues veíamos que la persona tenía posiblemente alguna lesión en columna vertebral. Y se le hizo esa observación a la señora, y entonces ella fue a un médico a que la revisara y le mandara pues la terapia adecuada. Claro. Esa es la ventaja maravillosa de la grafología, que puede detectar. Claro, y es una prueba realmente con personas que son serios. En el caso de el doctor Miguel, ha estado con nosotros la psicóloga Alejandra, ¿no? O sea, gente que está la maestra Lucy, la Miss Lucy también, Evelyn. ¿No? Está Dani, hay mucha gente bastante seria, está Carlos, muy serio en Puebla, que antes de aventarse a decir algo totalmente sin base, siempre va a sugerir en sugerencias: esto es lo que estoy viendo, sugiero que vaya, sí. ¿No? Entonces, tenemos es una situación de prevención bastante interesante, ¿no? Entonces podríamos estar viendo. Sí, de hecho la grafología no es una varita mágica en la cual veamos, tal cosa. Simplemente es una disciplina científica en la cual se miden muchos aspectos de la escritura. El tamaño de la letra, la orientación, si va para arriba o si va para abajo, el grosor, la presión, y todos esos factores de la letra son los que nos están indicando a nosotros cómo se encuentra el cerebro. Así es. ¿No? Sí, y sí, el cerebro, tanto en sus lóbulos cerebrales, en los hemisferios, en las zonas corticales, y como inclusive en las zonas subcorticales. Eso es lo más interesante, ¿sí? Eso es lo que estás zonas comentando. Subcorticales. De ahí, para los psicólogos es una herramienta poderosísima, ya que pueden estar estudiando la conducta inconsciente, claro, que mencionaba Freud, Lacan, Carl Jung y otros grandes psicólogos. Y pues en la parte de la inconsciencia, cuando escribimos, según el maestro Chandro, la primera parte de una palabra, de una letra, se está manifestando lo consciente. Y en la segunda parte se está manifestando lo inconsciente. Y ahí es donde el psicólogo puede encontrar una herramienta poderosísima para hacer sus estudios. Lo que estás comentando, doctor, es bien interesante, porque siempre, seguramente te ha pasado, me dicen: Isa, ¿qué posibilidad hay de que yo te engañe, ¿no? Porque pues yo puedo sostener una letra y puedo cambiar mi letra. Lo acaba de comentar, y esta es una de las reglas más importantes en
en grafología que está basado en psicoanálisis, como lo comenta ahorita el doctor Miguel, y es que no podemos sostener una letra que para nosotros no sea cómoda ni la usemos de una manera habitual. Es decir, esto se utiliza mucho en grafoscopía, ¿no? En grafoscopía, cuando yo hago un garabato en un documento con tal de no reconocer el día de mañana y yo digo, ese no es mi firma o esa no es mi letra, lo que hacemos los grafoscopistas es que buscamos estos elementos de gestos gráficos que son inconscientes. Y si yo escribo redondo y en ese momento, cuando plasmé en el documento, lo hago cuadrado, forzosamente van a salir esos gestos gráficos, ¿no? Que ya habíamos comentado en alguna ocasión. En algo anterior, ¿no? sí. Y eso está muy pegado con el inconsciente. Solamente necesitamos tener un ojo entrenado y empezar a discriminarlos. Y ahí los vamos a tener. Esa es una constante que tenemos. Entonces, aunque cambien mi letra, aunque tenga que yo escriba con minúsculas y ahora voy a escribir con mayúsculas para que no se den cuenta, pues bueno, lo que hace el grafólogo es que hacemos una interpretación de una fotografía en el momento, ¿no? Y sí vamos a pedir otras muestras para que podamos cotejar, ¿no? Como comentaba el doctor con respecto a su grafoanalizada, él tuvo la oportunidad de cotejar con otras, sobre todo cuando, con otras muestras, sobre todo cuando te llama la atención. Cuando algo te llama la atención, que dices, chispas, esto que está torcidito, ¿qué está pasando? Y empezamos a buscar. Y si hay una constante en línea de tiempo, en grafía, o sea, podemos determinar desde cuándo empezó ese padecimiento, ¿no? O el problema, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante y que estaremos platicando el día de hoy con el doctor, aprovechar su vasta experiencia con este respecto. Pero antes de que sigamos, doctor, necesito pasar al pensamiento del día. Sí, pensé que ya no iba a haber hoy. No, por favor, el pensamiento del día. Gracias. Bueno, el pensamiento del día. El leer hace completo al hombre. El hablar lo hace expeditivo. El escribir, exacto, ¿no? Francis Bacon. Muy bien. ¿No? Entonces, para nosotros es bastante interesante e importante, obviamente, la escritura, ¿no? Sí, súper. Siempre trataremos de manejar estas variables independientes, ¿no? ¿Estás de acuerdo, doctor? Estoy de acuerdo, sí. No, es decir, trataremos de tener el mismo tipo de hojas blancas, el mismo tipo de utilinscriptor, el mismo tipo de goma. ¿Por qué? Porque a lo mejor el doctor es un hombre bastante sano, es un hombre creativo y escribe con más fuerza que a lo mejor yo, ¿no? Entonces, si tenemos unas mismas variables independientes, podremos medir de alguna manera las diferencias entre una escritura y otra. De ahí entonces es que es bien interesante el que mantengamos siempre la línea con el mismo tipo de variables para poder tener por dónde ver si algo resulta raro, ¿no, doctor? Sí, de hecho, la grafología es una disciplina científica y está hecha con variables. Y las variables que no podemos controlar, que pueden estar afectando al escribiente, podría ser la temperatura ambiental, la luz, el clima. Digamos, si hay una gente, cuando llueve, se le toma la prueba y la lluvia le causa tristeza, pues se va a mostrar la letra con un cierto signo de tristeza. O si está haciendo mucho calor, o si se venía manejando y se encontró con un embotellamiento y eso le causó cierto estrés, todo eso se va a ver reflejado en la letra. Y en la medida que el grafólogo controle variables,
Es un estudio bien hecho, con el mismo tipo de papel, el mismo tipo de útil inscriptor, de preferencia un lápiz mirado del número 2. Darle al individuo un poco de agüita o preguntarle cómo se siente para que esté relajado y tranquilo, y él pueda escribir y su personalidad brote sin alteraciones. Eso sería lo ideal, lo Ahora, que comenta el doctor. Si esas alteraciones aparecen, pues entonces uno como científico es tomar nota. Bien. ¿No? Tomar Totalmente. nota en una bitácora, decir la hora, el día, la condición en que llegó el grafo analizado, preguntarle cómo se sintió, etcétera, para tener nosotros muy riguroso control, ya que estamos determinando variables psicológicas. Sí, así es. Algo que está comentando el doctor es sumamente cierto. La mayoría de las veces que vamos a un lugar, ya sea con el psicólogo, ya sea con el grafólogo, ya sea inclusive que te van a sacar sangre, ¿no? Sí. Llegamos con cierta tensión. Lo que acaba de comentar el doctor es bastante con mucho beneficio para el grafo analizado. Tratar que descanse un poquito, hablar a lo mejor de otras cosas, sí explicarles de qué se va a tratar la prueba, ¿no? Es una prueba inocua, siempre decimos, ¿no? No duele. No duele, ¿no? Puede escribir lo que la persona quiera, ofrecerle, como dice, una agüita, darse una vueltecita, que esté, es decir, que esté lo más estable posible, porque esto, cuando vamos con el psicólogo y te dice, dibújame una persona, y siempre nuestras resistencias, es que no sé dibujar, ¿no? Y el psicólogo te va a decir, no me interesa la calidad del dibujo, lo que me interesa son los rasgos, eso es lo que voy a interpretar, ¿no? Pero siempre esta situación de aprobación, que todo ser humano habitualmente lo tenemos, pues nos cuesta trabajo. Entonces, aparte de que llego corriendo, como dice el doctor, o que estoy muy emocionado porque acabo de ver a mi novia, a mi novio, o por cualquier situación, esto pueden haber ciertas variaciones en nuestra muestra, ¿no? Claro. Entonces es bien interesante, como comentaba el doctor, pues tratarlo, acogerlo, apapacharlo un poquito, ¿no? Y pedirle, después de la muestra, pedirle más muestras en cualquier situación. No las vamos a interpretar todas, nada más la que tomé ese día, pero sí lo necesito para cotejar, ¿no? Así es. Cuando es un estudio bien hecho, se le piden, como dice la maestra Isa, varios escritos de otras fechas anteriores y entonces ya empieza uno a comparar. Los gestotipos esos no cambian, entonces son los que van a permanecer y nos dan muchísimos aspectos de la personalidad del individuo. Y otros aspectos van cambiando, inclusive con la edad, se van modificando, y es lo que hace un grafólogo. Pero si desea hacer un escrito serio, científico, esperando obtener resultados que le sirvan al paciente, sobre todo, ¿no? Sí, claro, eso es lo más importante, ¿no? Sí, para que al final uno va a dar una sugerencia o un dictamen que el paciente pues va a recibir, se va a enterar y él va a tomar sus decisiones de asistir con un terapeuta especializado en sus problemas o no. Así es. Tiene y sacarle provecho, obviamente, a esta situación. Para eso nos contratan, ¿no? Bueno, así es. Bueno, doctor, entonces empezamos con, tú dime. Pues seguía los lóbulos parietales. Muy bien, que muy bien. Si nos recuerdas un poquito de en sí de los lóbulos parietales y temporales, porque bueno, los tocaste un poco, los dos. Tocamos. Sí. Sí, de hecho el ser humano, evolutivamente hablando, comparte muchos aspectos con los animales. Uh-huh. Y gradualmente, como ascendemos en la escala evolutiva, vamos viendo especializaciones del cerebro Uh-huh. que se llaman lóbulos. Nosotros tenemos 4 lóbulos, los lóbulos frontales que vimos en la clase pasada, Uh-huh. se encuentran adelante de la cabeza. Los lóbulos temporales que se encuentran en la parte media, a los lados. Los lóbulos occipitales que están en la parte de atrás. Y los lóbulos parietales que se encuentran en la parte de arriba, entre los frontales y occipitales. Así es. Los lóbulos
parietales han sido estudiados por un neuroanatomista llamado Penfield. Él desarrolló en pacientes, en soldados en la guerra o en pacientes en los que había la oportunidad de abrir el cráneo y estimular las zonas del cerebro, descubrió que nosotros las sensaciones del cuerpo las percibimos en un área que se llama somatosensorial. Se encuentra en esta parte alta, detrás de los lóbulos frontales. La parte anterior, en los lóbulos frontales, es la zona motora. De ahí es la parte en la que salen las órdenes para que yo mueva la boca, mueva la cara, las manos, los pies. Pero la parte parietal, la parte de atrás, es la zona somatosensitiva. ¿A qué me refiero esto? A que todas las sensaciones del cuerpo van a viajar de donde se producen por nervios hasta la corteza parietal. Lo voy a decir de esta forma. Si yo ahorita toco mi celular, pues voy a ver que es duro y voy a determinar su forma. Inclusive aunque yo cierre los ojos, puedo saber que es un celular, que es duro, es rectangular, porque esa información de tacto, presión y temperatura y dolor localizado va a viajar por los nervios, por un fascículo, bueno, perdón que usen muchos nombres, se llama fascículo espinotalámico, que viaja desde el receptor nervioso, ya sea el dedo, el brazo, la espalda, las piernas, los dedos del pie, hacia el tálamo. Y en el tálamo, que es una estructura interna del cerebro, el tálamo va a enviar la información a zonas especiales de la corteza parietal. Entonces, por ejemplo, si yo me tocan el dedo de la mano derecha, la información sube al tálamo, se va a cruzar y sube primero al mesencéfalo, donde se cruza hacia el tálamo, y del tálamo hacia los lóbulos parietales del lado opuesto. Además, esta situación de si alguien me toca el dedo meñique de la mano izquierda, la sensación la va a interpretar el cerebro en el lóbulo derecho, en los lóbulos parietales. Es esta región. Es una zona muy, muy importante, sobre todo en el proceso de escribir. Para escribir, nosotros necesitamos acomodar los dedos en una forma, tomar el lapicero o la pluma, el útil inscriptor de una forma, acomodarlo y sentirlo. Sí. Si hay alguna lesión en los lóbulos parietales, en la corteza somatosensorial, no podemos sentir el lápiz. Entonces nos dificultaría mucho escribir. Perdón, lo que dice el doctor, aquí radica una de las cuestiones más ricas de escribir a mano, lo que acaba de comentar el doctor. El que uno tenga esta sensación o esta situación de tomar el útil inscriptor, lápiz, a mí me gusta mucho el lápiz, pero puede ser con lo que se sienta usted más cómodo. Es un acto totalmente íntimo por lo que acaba de describir el doctor, ¿no? Se registra esta situación de presión, ya sea que tengas un bolígrafo, que ahora son muy, muy suaves, por ejemplo, como un tipo de foamy, ¿no? O un tipo de memoria, ¿no? O de gel inclusive, y es la gente que escribimos con mucha fuerza se descansa ahí bastante bien. Esto de tomarlo, que es lo que está comentando el doctor, ahí radica la riqueza del escribir, ¿no? Con un útil inscriptor o con un lápiz o con una pluma, a escribir en cualquier medio electrónico, que va a estar también la imaginación, los recursos intelectuales, pero aquí el escribir a mano tiene un plus por lo que está comentando el doctor, que es lo que a mí más me interesa. Sí, de hecho, la importancia de escribir, que ya no escribimos, lamentablemente cada vez escribimos menos, utilizamos todo el tiempo los ordenadores. Sería muy bueno que regresáramos a escribir y que hiciéramos que nuestros hijos escribieran. Al escribir hacemos nosotros conexiones cerebrales entre diferentes hemisferios. Así es. Por ejemplo, al escribir estamos organizando ideas.
qué voy a escribir, la fecha, a quién va dirigido el escrito, qué le voy a poner, cómo. Y esa unión mano-cerebro nos permite hacer muchas conexiones neuronales, inclusive renovar nuestro sistema nervioso. Miren, el cerebro, como cualquier otro órgano, si no se usa, sufre cierta atrofia. No estoy diciendo que desaparezca, pero sí las conexiones nerviosas empiezan a decaer. Es como el músculo cuando hago ejercicio se pone fuerte, crece, se pone robusto, bonito, y si dejamos de hacer pesas, el músculo se va a hacer chiquito. Y el cerebro es igual. Mientras nosotros lo vamos utilizando, el cerebro, de alguna forma, ya sea escribiendo, leyendo, estamos fortaleciendo una gran cantidad de sinapsis. Así es. Y cuando dejamos de hacerlo, esas sinapsis van para atrás, porque el cerebro humano, el cerebro de los animales en general, es muy económico. Él no va a usar energía que no requiere. Entonces la usa para otras cosas. Y el escribir es una de las formas que tenemos más fuertes de regenerar y de formar nuevas conexiones nerviosas. Sí, esta famosísima palabra que a todos nos gusta, nos llama la atención, la plasticidad cerebral, neuroplasticidad, como le quieran llamar, es lo que nos está diciendo. Y esta es una riqueza, obviamente, que no necesitamos tener una edad, es cualquier edad. Siempre que tengamos, como sugiere el doctor, siempre que estemos pensando, leyendo, escribiendo, anotando, es bastante, siempre decimos, es económico, es rápido y van a seguir teniendo estas sinapsis que comenta el doctor de una manera bastante adecuada. Sí. Claro, si le echamos dormimos bien, nuestras nuecesitas, estaremos contribuyendo a que este cerebro pues esté en mejores condiciones, ¿no? Sí, inclusive una de las terapias que yo recomendaría a nivel neurológico para la gente es que escriba cosas positivas. Bien. Por ejemplo, si alguien me cae medio mal, que no me sea muy agradable, empezar a escribir las cosas positivas de ese alguien. O si alguien me cae muy bien, empezar a escribir cosas bien positivas de ese alguien que me cae muy bien. Y entonces voy a estar manejando mis emociones de una forma muy positiva. Si yo empiezo a escribir de forma negativa de alguien, voy a estar activando mi sistema emocional en las estructuras del miedo, de la agresión. Y por eso es bien importante que nosotros escribamos. Bien. Y hagamos ese ejercicio de escribir, de ser bien positivos, buscar emociones positivas con respecto a la gente y a las condiciones que nos rodean. Muy buena sugerencia la que está dando el doctor, ¿eh? O sea, mientras más pensamos, o sea, obviamente no significa que nos estamos tapando a todo lo que hay, ¿no? Simple y sencillo, tenemos que estar cargando, o sea, nosotros mismos, si no, pues es bastante caótico en el lugar, en el mundo en que vivimos, como para también, ¿no? Es sí. muy buena sugerencia que hace el doctor. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura vital de protección, de supervivencia, que se llama amígdala cerebral, que está en los lóbulos temporales. Esa estructura, ahorita que yo estoy hablando, recibe la información y la compara y dice, ¿es información de peligro o no? Entonces, si no es de peligro, la estructura se calma y deja que el cerebro trabaje con lo que estamos haciendo. Si yo escribo en una hoja, la guerra es horrible porque hay muchas muertes, la amígdala en automático se activa y no va a distinguir si eso es real o es irreal. Va a distinguir las palabras con su valencia, en este caso una valencia de agresión. Negativo. Y se va a activar y va a provocar en mí reacciones de alarma. Si yo escribo palabras positivas, la amígdala las recibe, bueno, después veríamos bien cómo las recibe. La amígdala recibe la señal de que la vida es perfecta y buena y mis amigos son maravillosos y perfectos y mi esposa igual, creo que lo estás oyendo, entonces mensaje. Y eso hace que otros circuitos se activen. Claro. Por ejemplo, el área septal, que se activa para circuitos de amor, de amistad, de placer.
y vamos a estar de alguna forma nosotros haciendo una terapia extra a partir de las que proponen los grafoterapeutas. Claro. Sí, y lo que está haciendo, o sea, bueno, en todo lo demás es que baja el cortisol, ¿no? Sube esta situación de la endorfina, ¿no? Y pues cuando estamos calmados vemos otras opciones de respuestas o de opciones para poder resolver problemas, ¿no? Sí, de hecho es un mensaje muy antiguo de Dale Carnegie, si lo han leído. Decía, cuando tengas algún problema muy grave, escríbelo. Escribe qué es lo peor que me puede pasar y ponte a escribir y verás que el problema a veces ni se cumple, en un 98% el problema que tienes no se cumple, y si se cumple ya encontraste soluciones. Claro, claro. Sí, y a veces somos, nada más reaccionamos, ¿no? A esta cuestión. Como que la magia de escribir cuando tenemos una situación así, nos hace organizar mejor y pensar con más claridad. Sí, claro. De hecho, es un recurso que usamos muchos psicoterapeutas para, por ejemplo, priorizar. Bueno, a mí me gusta mucho que escriban, porque ya cuando lo ves plasmado, lo ves desde otra óptica. Se ve diferente. Sí. Totalmente, ¿no? Sí. Y bueno, el grafólogo, pues ahí hacemos bastante interpretación, que es bastante interesante. Así es. Bueno. Más funciones de los lóbulos parietales, por ejemplo, en la zona somatosensorial que estábamos mencionando, identificamos, por ejemplo, el peso de los objetos. Yo puedo saber con los ojos cerrados si un objeto pesa más que otro, por la información que está llegando somestésica a esa área de los lóbulos parietales. Esto es importante, inclusive uno a veces carga algo y ¿cuál pesa más? Y cierra los ojos y luego detecta uno el peso. Y puede uno darse cuenta si un objeto pesa más que el otro, o la vibración de los objetos. A veces cuando tu celular suena y lo tomas, vibra, y esa vibración se está sintiendo en los lóbulos parietales. Así es donde se registra, ahí, ¿no? se registra la información. Sí. Inclusive son pruebitas, hace poquito di una plática sobre eso, y luego le puse a los alumnos a hacer pruebitas para evaluar sus lóbulos parietales. Y que cargaran cosas, les tocas con un compás partes de las manos, de los brazos, y ellos van diciendo, cuando un mosquito te camina en las manos y te da comezón, estás sintiéndolo eso en tus lóbulos parietales. Ok, los que están trabajando. Y si el mosquito te pica y te causa dolor, el dolor localizado se interpreta en los lóbulos parietales, en la corteza somatosensorial. El dolor difuso no, ese dolor llega al tálamo y va hacia todos los hemisferios. Y lo registra donde puedes, sí. ¿No? Pero el dolor localizado, ay, me duele la mano, me duele el dedo, es exactamente en esa zona de los lóbulos parietales. Otra función para mí realmente importante de los lóbulos parietales es el cálculo matemático. El área 40 de Brodmann, que es más o menos de este lado, sobre todo en el lado izquierdo, se encarga del trabajo del cálculo matemático. Einstein, por ejemplo, cuando murió, su cerebro fue donado a la investigación y encontraron que en esta zona, en la zona parietal, tenía una gran cantidad enorme de células gliales. No se sabe si era por el síndrome de Asperger que él tenía o si era por su gran inteligencia, pero como él era un gran matemático, se asume que podría ser también su gran inteligencia. Hay un paciente que se llama HP. Bueno, en los pacientes se pone sus iniciales para guardar éticamente el anonimato, ¿no? Este paciente HP era un contador excelente, trabajaba en una compañía y brillante. Y se dan cuenta que tiene una lesión de los lóbulos parietales en la zona, el área de Brodmann, cuando se va a casar. Y entonces, como no tenía su calculadora, no podía hacer cuentas de ningún tipo, no sacaba cuánto costaba el ajuar de la novia, etcétera. Y la novia se sorprendió porque dice, eres un contador de los más brillantes, ¿qué pasa? Dice, es que usó la calculadora. Y va al neurólogo y descubren que tiene un tumor en los lóbulos parietales. Esa es una de las formas en que se ha uno dado cuenta de la función tan importante de los lóbulos parietales, que es en el cálculo matemático. Aunado a la función del cálculo matemático, encontramos también en los lóbulos parietales una función muy interesante,
compartida con otros lóbulos, que es la memoria ¿Está bien? a corto plazo. Ajá, ¿Sí? La memoria a corto plazo es una memoria que se activa en casi todo lo que hagamos. Por ejemplo, si usted va a una tienda comercial y va a comprar crédito para su celular, entonces la cajera le pregunta, ¿a qué número? A mí me ha tocado ver cajeras que les digo el número y se lo aprenden. Sí. Y hay unas que la primera, y Sí. 2281, 1389 ahorita, Sí. y yo dije, wow, sus glóbulos parietales están funcionando Súper perfectamente bien, ¿no? bien. Sí, claro. Pero a los 10 minutos ya no creo que se acuerden de mi número. Porque la memoria de trabajo o corto plazo, como dije, ya de hecho la memoria a corto plazo no se usa tanto, sino más bien la memoria de trabajo es una memoria que se utiliza para hacer lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahorita en este momento estoy teniendo algunas experiencias, algunas charlas con la maestra Isabel, que a lo mejor después se me olvidan. Y lo más importante del día de hoy o de la charla de hoy, si es muy intensa o muy repetitiva, se va a grabar como memoria a largo plazo, de la cual me acordaré más adelante. Por eso a veces uno dice, pues es que yo tengo 50 años o 60, 70 y no me acuerdo de todo lo que hice en mi vida durante tanto tiempo. Pues muchas cosas que no son relevantes se desechan, se guardan en la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, como le llaman los neurólogos, y a rato esa memoria se borra. ¿Sí? Es como si prendieras una computadora y no grabaras lo que haces y la apagas, se borró. Sí. ¿Sí? Memoria... sería inmensa no podríamos la información, ¿no? Nos sentiríamos rebasados, ¿no? Sí, de hecho, algunos individuos que son capaces de recordar casi todo lo que les pasa todos los días tienen muchos problemas de cognición. Sí. Porque el cerebro necesita descartar. Sí, lo que sea importante, ¿no? Y lo que no. Sí, yo aquí he venido ya varias veces que me han hecho el honor de invitarme a OM Radio, les agradezco a la maestra Isa. Gracias. Y hay vivencias en las que he venido que no las tengo ya registradas. Sí. Las primeras sí, tal vez, no sé, un día un señor se encontró basura tirada y la puso ahí en el bote de la basura y le pregunté, oiga, ¿por qué hace eso si no es su basura? Y me dice, pues es que yo contribuyo a limpiar mi ciudad. Bien. Y eso, se te quedó. De ese dato sí me acuerdo. Sí. De otros datos no. Sí. Es memoria de trabajo. Y la memoria tiene muchos puntos, tal vez apuntándome para otra reunión podríamos un día hablar sobre las diversas formas de la memoria. Más funciones de los lóbulos parietales. Hay una que es fundamental para nosotros los grafólogos. La otra vez veíamos que en los lóbulos temporales, aquí adelantito, tenemos un área que se llama área de Broca. Y más atrás, en los lóbulos parietales, tenemos un área que se llama área de Wernicke. Estas dos estructuras cambian información junto con la zona temporal de la audición para el lenguaje. Entonces, si alguna de las dos se lesiona, el individuo tiene problemas del lenguaje. Sí. Cuando se lesiona el área de Broca, que es en los lóbulos temporales, el individuo entiende las cosas, piensa las cosas, pero no las puede decir. Así es. Y su lenguaje es inarticulado, no puede expresar lo que él está pensando. En cambio, en el área de Wernicke que encontramos en los lóbulos parietales, es bien importante para entender el lenguaje y para el proceso de lectoescritura. Un individuo con una lesión del área de Wernicke habla muy bien, dice muy bien las cosas, pero no está entendiendo lo que está diciendo. Lo que está diciendo, ¿no? Una pregunta, doctor. ¿Esto puede ser secuela de alguna situación, algún accidente cerebrovascular? ¿O puedo haber nacido así con una lesión en cualquiera de estas dos áreas? ¿O en las dos? Que es lo bueno, podría ser algún problema de nacimiento, podría darse. Tal vez en el momento del nacimiento alguna hipoxia. Okay. O
un niño que fue sacado con forceps. Los forceps, bueno, ya no se Ya usan no se tanto usan. forceps, No, ya ¿no? no se De hecho, ya usan. no se usan, pero Se supone que antiguamente no. eran unas Ujú, pinzas que ujú, se metían y sacaban al niño jalando de la cabeza ujú. y podían causarle lesiones Así en la es. zona Ujú, parietal. ujú, Actualmente eso es muy difícil, el cerebro es muy plástico. ujú. Pudiera darse en algunos casos que tal vez tengan una lesión en la infancia y gracias a la gran plasticidad cerebral esa lesión se oculte Ok, y se expresa en la etapa adulta. muy bien. Eso se ha planteado para la depresión, la ansiedad. Ujú, Puede darse también que haya golpes de cabeza. ujú. Cuando la gente se golpea en la cabeza, de hecho los neurólogos cuando hacen imágenes de tomografías, SPECT, etcétera, siempre le preguntan a los individuos si Ujú, alguna vez, en algún momento se golpearon la cabeza y en ujú, qué parte. ujú, Eh, Muchas veces los golpes que recibe uno de niño son uno como niños bastante intrépido ujú, ujú, y se golpea uno 1000 veces la cabeza, pero esos golpes pueden causar microlesiones ujú. que se vayan expresando Más gradualmente, adelante. que pueden causar tumores o, por ejemplo, algún microinfarto. Eso es lo que, exacto. Y los microinfartos llegan a producir, si es en esa parte superior cuello y cabeza, pueden provocar algunas lesiones. Ujú, Si no son muy grandes, las estructuras pueden compensar la lesión. ok. Ujú, Pero cuando son muy grandes y la destrucción del tejido nervioso es grande, se puede hablar de lesiones, no un sé. daño. Una de las más dañadas es el hipocampo, porque la zona que conecta el hipocampo con el hipocampo es una estructura prácticamente cerrada Ujú, y sus conexiones son principalmente con la corteza entorrinal, ujú, que es en los lóbulos temporales. Un microinfarto, una hipoxia, no sé, en una cirugía que el paciente tenga una de esas muertes que les llaman y luego regrese, regresan. Ujú, puede causar una pequeña lesión ok. a esos niveles. En el caso del paciente HP, pues tenía un tumor en la zona 40 de Brodmann de los lóbulos parietales Ujú, y es cuando se ve que no hay buenos cálculos ya, matemáticos, ¿no? ya. Sí, sí, sí. Es bastante interesante porque cómo es, siempre digo, es realmente todo lo que hay en nuestra cabecita, bueno, obviamente en todo nuestro cuerpo, en la medida de que por alguna situación, por algún tipo de enfermedad, por algún tipo de golpe, por cualquier situación, por algo que comí, por un virus, podemos tener, estamos tan expuestos, ¿no? Es una Sí, gran maquinaria y es una sí. verdadera, es un verdadero privilegio, ¿no? Sí, de hecho, el estrés, cuando uno se Exacto. estresa, hay muerte neuronal. Sí. No rotunda, pero si empieza uno a vivir en un estrés muy grave, hace rato mencionaba la maestra Isa, que en el estrés se eleva el cortisol. El cortisol a ciertos niveles es muy bueno para enfrentar el estrés, Exacto. pero De a hecho, niveles, perdón, ajá, esa es la función del estrés, sí, que nos que movamos, nos ¿no? movamos Sí, y de efectivamente. hecho se producen emociones, Así es, emociones moverse. así es. Pero cuando el estrés es muy grande, permanente, se producen grandes niveles de cortisol Ujú, y eso sí pueden causar lesiones en estructuras cerebrales, por ejemplo en el hipocampo. ujú. En el hipocampo se lesiona y el hipocampo es una estructura cognitiva, de memoria, de Es formación de de memoria a memoria, largo sí. plazo y todo eso puede estar afectando. Ujú, Y otra cosa, insisto, me regreso, no es porque yo sea de la edad que tengo y esté en contra de la actividad tecnológica de ahora, pero miren, yo crecí en una época en la que no había calculadoras yo también. y todos los cálculos matemáticos los Teníamos que teníamos que hacer. hacer a mano. ¿Sí? Exacto. Un- Es un- más, en los exámenes, no sé si te pasó, doctor, teníamos que entregar el procedimiento. O sea, ¿de sí, dónde estuviste? No, es que lo agarré en esta hoja, no importa. Lo teníamos que anexar para saber cómo era, sí. ¿no? Y para evitar como el uso de calculadora. No teníamos. Y ahorita los chicos de ahora, si algún chico de ahora me está escuchando, hágame caso, por favor. Todo con la computadora, la calculadora, el celular, que es una maravilla, Sí, nos ahorra mucho tiempo, nos conecta con la gente, pero nos ha hecho flojos. sí,
Sí, sí, sí. Ya no escribimos, ya no hacemos cálculos matemáticos. A veces yo he visto gente que le pregunta, son 9 por 8 y sacan el celular. Ah, exacto. Sí, ya ni las tablas de multiplicar no Ya sabemos. ni... Y ese es, fíjense, si el lóbulo parietal se encarga del cálculo matemático, imagínense cómo lo enriquecemos escribiendo, Ujú. haciendo nuestras sumas y divisiones y restas. La tecnología hay que usarla a nuestro favor, Claro. ¿no? Ujú. Entonces yo así, no crean que es por la edad, hablo por el conocimiento no lo hace. neurológico No lo hace con... que yo Ay, veo, Dios ¿no? mío, no me digan, estoy viendo. Y ya el tiempo se nos va. Perdón, doctor. Doctor, una pregunta. Ajá. Alice Molina, en la interpretación de la escritura, ¿también se observa cómo la persona hace el trazo? Es decir, la forma de tomar el lápiz, la postura de la mano, qué tanto se recarga o apoya en la página. Sí, de hecho todo eso se observa, Todo. inclusive se le pide que se siente lo derecho, recargándose bien, Ujú. lo más, que se acomode bien como se debe de escribir, Ujú. y se le pide que escribe. Si el grafo escribiente, el grafo analizado, quiere voltear la hoja o quiere, el observador ya le dio la instrucción y es parte de lo que el observador va a ver. Ujú. ¿Sí? ¿Qué tanto el individuo sigue instrucciones? Porque además se va a ver en la letra. Claro, claro. ¿No? Esto que comenta con respecto a qué tanto se recarga o apoya en la página, habitualmente algo que hacemos los grafólogos es que damos tres hojas, ¿no? Sí. 3 hojas para que se vea como un tipo folio, ¿no? Es decir, con las mismas hojas, la persona que escribe fuerte o que tiene mayor presión, seguramente va a marcar hasta la 3ª hoja, ¿no? La que escribe algo que se le llama media. De hecho, hay un doctor, el doctor Popal, Ujú. que tiene por ahí una intervención con respecto a la medición de la presión, ¿no? Si ustedes checan, por ejemplo, los chicos, los más pequeños, escriben sumamente fuerte, que hasta llegan a rasgar el papel, ¿no? Ujú. Cuando vamos siendo más grandes, vamos, siempre digo, como acariciando el papel, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver. También otra de las cosas con respecto a los inicios y las terminaciones, o sea, algo que nosotros los grafólogos vemos es inicios fuertes, terminaciones débiles. Siempre. Siempre, sí. Siempre. Difícilmente encontraremos una presión sumamente fuerte del inicio al final, ¿no? Difícilmente. En una forma coloquial, checamos los inicios y vemos la parte fuerte. Puede ser de una forma natural que empiece de arriba hacia abajo, ¿no? De izquierda a derecha, pero a veces nos encontramos de abajo hacia arriba, ¿no? Los inicios, y el inicio la persona está escribiendo lo que le decimos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, sí lo podemos ver, lo que comentaba el doctor, ¿no? Con respecto a la postura, nosotros le damos la instrucción al grafo analizado, pero el grafo analizado puede ser que pues, se sienta, voltea, él está buscando su comodidad, ¿no? Y como dice el doctor, hacemos nuestras anotaciones y revisamos qué es lo que está Sí, pasando. de hecho en grafología todo lo que se pone en la hoja y se hace cuenta, y todo lo que no se pone también. Ok, bueno, pues Alice Molina también dice gracias por compartir temas tan interesantes. Pati Pollo Telles, excelente tema. Estamos a punto de terminar, doctor, y lo que pasa es que todavía nos faltan Algunas terminar, ¿no? funciones, no muchas, lóbulos occipitales, pero sí podríamos engancharnos para la La siguiente. próxima vez, si nos haces Yo ya me favor. estoy autoinvitando. Por favor, doctor, por favor. Estaremos viendo esta parte de terminar los lóbulos occipitales, que son bien interesantes, y empezar a ver también algunas otras partes, ¿no? del cerebro que son sumamente importantes desde el punto de vista de escritura y dibujo, ¿no? ¿Te parece, doctor? Me parece bien, y pues, tal vez podríamos tomar los trabajos de Sperry y Gazzaniga sobre el cuerpo calloso. Perfecto. Son súper interesantes. De hecho, esos trabajos dieron origen a todo el estudio de lo que es amígdala y su participación en el miedo, en el estrés y la depresión, Que es bien interesante. con los trabajos de Joseph Ledoux.
y realmente es apasionante, el trabajo Claro. del cuerpo calloso. Claro, y estaremos checando esta parte totalmente básica de la grafología emocional, ¿no? Ahora reflejando las emociones en la escritura, ¿no? Y cómo es que por ejemplo, cómo escribe una persona con trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Un psicópata que escribe sumamente tranquilo a una persona que está emocionada porque acaba de ver el chico o la chica que le gusta, ¿no? Entonces, estaremos abusando de tu gentileza, doctor, ¿no? Que nos Muchas gracias, sí, acompañes. yo estoy dispuesto, claro que sí, Muchas gracias, doctor. Y pues estamos despidiéndonos. Muchas gracias, doctor, por habernos hecho el favor de venir, ¿no? Estamos, pues, despidiéndonos. Les Muchas gracias. agradecemos infinitamente el haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Isabel Machorro Domínguez para servirles. Bye bye.